8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Avanzamos con más entrevistas. A esta hora saludamos con el doctor Néstor Arvito, abogado, jurista, ex integrante, ex vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, doctor Arvito? Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, como le escuchamos en la introducción, debido a esta resolución de la Corte Constitucional que resta o retira a la presidencia del Consejo de la Judicatura la facultad de dictar la medida de suspensión para funcionarios judiciales. La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, renunció a su cargo. Ella asegura que la facultad de suspender fue siempre usada en apego a las disposiciones legales vigentes y que ella se va, dice, satisfecha por haber hecho su trabajo. Sin embargo, tras su salida ha habido una ola de cuestionamientos a la herencia que deja ella en el ámbito judicial, muy cuestionada y muy polémica por sus actuaciones. ¿Qué significa esta renuncia? Se puede entender que ella se hace a un lado, se lava las manos de este problema que se enfrenta ahora en el sistema judicial. ¿Cómo interpretarla y cómo analizarla? Doctor, buenos días, bienvenido. Previo analizar lo de la renuncia de la doctora Maldonado, ubicarlo dentro de un contexto histórico, porque aquí no tenemos que olvidarlo. Estamos viviendo la crítica situación institucional que vive el sistema de justicia actual, no es otra cosa que los efectos de un desmoronamiento institucional que comenzó con la famosa consulta popular del gobierno del señor Moreno y que fue ejecutada a través del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por el señor Trujillo y su combo. Entonces, en esa época, porque hay que ponerlo en ese contexto, de lo contrario queda como un hecho aislado y aquí se nos han venido cayendo todas las instituciones. Entonces, ¿qué pasó en esa época? En esa época el famoso Consejo de Participación Transitorio virtualmente asumió funciones de una asamblea constituyente con 7 miembros puestos a dedo por el Ejecutivo, porque no nos olvidemos que se enviaban 7 ternas de la misma fuente, lo cual es hasta ridículo, porque si venía de la misma fuente mejor era decirle envíeme 21 nombres y le escogemos 7. Pero se enviaron 7 ternas de la misma fuente del Ejecutivo y la asamblea escogió 7 nombres. Es decir, tuvimos una suerte de asamblea constituyente autodenominada y autoasumida roles, sin que nadie de la consulta popular nunca le dio esas funciones, eran otras funciones, que hizo y deshizo como les dio la gana. Y estamos viviendo esas consecuencias. Lo que está pasando hoy día no es ajeno, es la consecuencia lógica de ese desmoronamiento que en su momento fue denunciado por algunas personas, pero que otros, embriagados por el revanchismo político, simplemente se limitaron a aplaudir y auparlo. Esa es la gran verdad. ¿Cuál fue la herencia de este Consejo Transitorio? Bueno, tenemos un excontralor preso y con un juicio político en el cual fue censurado. Tenemos un procurador con un juicio político a puertas que se ha hecho público por él mismo, que en lugar de defender al Estado, porque hace declaraciones diciendo que el Estado tiene que pagar porque no cumple sus contratos, le manda cartitas secretas al presidente diciéndole que hay que pagar breve, como dicen en la sierra, hay que pagarle pronto a las transnacionales. Y tenemos un Consejo de la Judicatura que no ha servido para nada. Esa es la gran verdad. Pero en ese contexto histórico, mis estimados amigos, tenemos que recordar que antes de este consejo ya hubo un consejo transitorio también puesto por el señor Trujillo y su combo. ¿Se acuerdan el consejo del señor Merlo, de los Aquiles Regael y aquellos? Que se desgranó. Consejo que estuvo manchado por los escándalos de notas enviadas a jueces pidiéndoles informes sobre juicios específicos, no pidiéndole que despachen casos o que la tasa de resolución o la tasa de pendencia o la acumulación judicial estaba en grados alarmantes, sino pidiéndole específicamente por el juicio X, Y o Z. Eso fue denunciado, pero también hubo silencio posterior. También se filtró un audio de alguna sesión del Pleno en la que 2 vocales, entiendo, y me corrigen si me equivoco, pero el doctor Albán con el doctor Rigail, se increpaban hasta casi llegar a los golpes y se imputaban intromisión en la justicia por parte del señor Rigail. Ese fue el Consejo Transitorio, ese fue el puesto por el Trujillato. Y luego viene este famoso Consejo, que más allá de analizar cómo fue conformado, que no es un tema menor, recuerden ustedes que el contexto del Consejo de la Judicatura es un contexto que hay que analizarlo desde el marco de la Constitución del 2008. Ustedes van a encontrar 3 artículos que aquí son fundamentales, de la Constitución, ¿sí? Porque si ya no existe, o sea, yo me acuerdo que cuando salió el Trujillato, algún constitucionalista decía que vivíamos un paréntesis constitucional. El paréntesis constitucional se llama dictadura, mi amigo. No podemos ponerle otros nombres. Entonces, el artículo 177 de la Constitución señala que la función judicial, que anterior a esa Constitución estaba conformada exclusivamente por los órganos jurisdiccionales, se acordarán ustedes que decía, la función judicial está conformada por la Corte Suprema, Cortes superiores y eso. El artículo 177 dice, no, ahora la función judicial está conformada por
órganos jurisdiccionales, órganos de gobierno, órganos auxiliares, órganos autónomos. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Y después el 178 comienza a explicar qué es cada uno. Y dice el 178, los órganos auxiliares son el sistema de cortes, la Corte Nacional, las Cortes Provinciales, los juzgados de primera instancia. En segundo lugar pone el Consejo de la Judicatura. Y aquí viene un factor que creo que a muy poca gente le gusta entender. Dice el segundo inciso, después del numerado del 178, el Consejo de la Judicatura es el ente de gobierno, disciplina, control y vigilancia, administrativo, control y vigilancia de la función judicial, no del sistema de cortes, de toda la función judicial descrita en el 177. Entonces no es solamente un ente de administración, como se ha querido decir, es el ente de gobierno, porque dentro de sus funciones tiene la ejecución y diseño del plan estratégico, que es una palabra que ha entrado en desuso en los dos últimos gobiernos, el actual y el anterior. La palabra plan es una palabra magnífica, significa planificación, significa prever, significa apuntar objetivos y buscarlos para poder tener factores de eficiencia y de eficacia. Esa palabra se ha perdido, hay que retomar. Muy bien, entonces el Consejo de la Judicatura no es un ente solamente administrativo, es el ente de gobierno, administrativo, control y vigilancia disciplinario. En ese sentido, el factor disciplinario es importante analizarlo con posterioridad. Sin embargo, nos estamos enfrentando también a otro punto. El Trujillato, al momento de conformar ese consejo, pidió, como dice el artículo 179, las ternas respectivas. ¿Quiénes envían ternas, según el 179? El presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, la Fiscalía y la Defensa Pública. 5 ternas de 5 fuentes distintas. Muy bien. Pero el 179 es específico en señalar que el representante escogido de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia es quien presidirá el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Cuando pasó la posesión del actual Consejo de la Judicatura, sucede que de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, la verdad no me acuerdo si renunciaron o fueron excluidos por el proceso de impugnación ciudadana, 2 de los 3 nombres fueron excluidos y solo quedó la doctora Maldonado. Lo lógico y lo constitucional era pedirle a la fuente, porque es derecho de esa fuente que tenga tanto a su titular como a su alterno, porque en ausencia del titular va a presidir el Consejo de la Judicatura, pedirle a esa fuente, a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, envíeme los nombres para completar la terna y escoger tanto al titular como al alterno. ¿Qué hizo el Trujillato en estas inventivas que tenía como Asamblea Constituyente autodenominada y autoproclamada? Como le sobraba un candidato de la terna de la Fiscalía, dijo, pero qué sencillo, tengo 2 en el denominador y 2 que llevaba, lo sumo y lo resto, y lo pongo de la Fiscalía, lo pongo en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y el alterno de la doctora Maldonado no proviene de la fuente de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Es decir, el doctor Román no debería asumir el cargo. Doctor Arvito, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Más allá, bueno, no es un tema personal con el doctor Román, a quien no tengo el gusto o disgusto de conocerlo, tengo entendido que es un académico. Esto es un tema de constitución, es un tema de aplicación de la constitución. O sea, no se está cumpliendo lo que dice la norma, la ley para la sucesión. Exactamente. Okay. A ver, desde que vamos al Nacho Lee en la primaria, pues nos enseñan a leer, a juntar sílabas, hasta formar palabras. Yo tomo el 179 y dice, quien es escogido como representante de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia es quien preside. El doctor Román proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. No, entonces hay un antagonismo, hay un conflicto con la norma constitucional. Más allá de que el señor pues tenga todas las virtudes, que no lo conozco, pero no cumple el requisito dado por la Constitución de la República. Así que lo procedente en este instante ante la renuncia es que la Corte Nacional de Justicia envíe una terna nueva en la cual el Consejo de Participación Ciudadana deberá, luego del proceso de impugnación ciudadana, seleccionar o escoger al titular y alterno para el cumplimiento del periodo de la doctora Maldonado. Ahora, doctor Arvito, ayer la Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado precisamente una vez que se conoció el anuncio de la señora Maldonado, que incluso dejó ya a su reemplazo.
En este comunicado de la Corte Nacional de Justicia dice que una vez que la doctora Maldonado ha presentado su renuncia, le corresponde al Consejo, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, como integrante del Consejo de la Judicatura, que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elegir a una o un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia como integrante del Consejo de la Judicatura y por tanto sea esa una persona que presida el Consejo de la Judicatura. Allí, ¿cómo se define esta competencia? ¿Quién debe poner el reemplazo de la señora Maldonado al frente del Consejo de la Judicatura? En virtud del 179 y de la Constitución, el marco constitucional, es enviar una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana. Y es derecho y funciones y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana impulsar el proceso de impugnación ciudadana hacia esa terna y luego escoger al titular y alterno de esa fuente que según el 179 debe presidir. Pero no dejemos escapar tampoco otro factor importante, porque esta renuncia viene un poco actada de suspicacias. El actual Consejo de la Judicatura ha demostrado que en lugar de ir hacia adelante ha ido hacia atrás. Los tiempos procesales se demoran más. Fíjese que estuvimos viviendo una pandemia donde era el momento de todo lo desarrollado anteriormente. Se está desarrollando el proceso electrónico, el expediente electrónico, la firma electrónica para poder presentar escritos. Pero tenemos procesos más lentos. Cuando se le pide a los jueces, yo hoy día tengo, el día lunes tengo una audiencia en la cual he solicitado que en virtud del estado de emergencia que fue declarado en su momento, se nos permite intervención telemática y la jueza me contesta diciendo que no tienen licencia Zoom, así que vendrán nomás con alcohol y mascarilla. Eso no puede ser política de Estado, eso no puede ser una verdadera técnica de prevención de contagio, ahí hay una responsabilidad. Pero fíjese una cosa, estaba desarrollado desde el 2017 y el 2018 implementado en Imbabura, el expediente electrónico, la presentación de escritos con firma electrónica, y cualquier abogado que me esté escuchando me dará la razón, cuando usted quiere presentar escritos con firma electrónica, los puede presentar de 8 a 4. Eso es como tener un cajero automático que funcione en el mismo horario que la chica de la ventanilla. Eso escapa de cualquier lógica, de cualquier sentido común. Entonces, si una de las funciones del Consejo de la Judicatura es agilitar, transparentar, mejorar el servicio de justicia, ha sido un fracaso rotundo del actual Consejo. Y en ese contexto, yo sí diría que la renuncia de la doctora Maldonado llega atrasada, porque debería haber hace algún tiempo renunciado ella y todo el Consejo en una cruzada nacional de lucha contra la inoperancia, porque aquí se ha caído en inoperancia. Como le digo, el tener ventanillas virtuales para presentar de 8 a 4 no soporta la lógica de ningún análisis. Ahora, doctor Arvito, acá la renuncia de la señora Maldonado llega y coincide con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, y leía a algunos colegas suyos en redes sociales que decían, bueno, o sea, aparte de esa, y qué bien que lo puso en contexto usted también, yo en el comentario hacía exactamente lo mismo porque esto tiene un origen. Esta desinstitucionalización que vive el país se origina precisamente en el gobierno de Moreno, en la consulta y en la llegada de Trujillo y toda su gavilla al transitorio, ¿no? Esa transitocracia nos dejó personajes como Celi, que hoy está detenido, investigado por presuntos casos de corrupción, nos dejó autoridades como la señora Diana Salazar, que ganó el concurso con calificaciones además cuestionadas, con el procurador Íñigo Salvador, que como usted bien señalaba, está siendo hoy mismo objetado por la Asamblea Nacional, hay un pedido de juicio político, y ahora el caso de la señora Maldonado, y la señora Maldonado dice, me voy porque la Corte Constitucional me dice que no puedo seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Entonces, el Ecuador, las instituciones, tienen que ir al vaivén del capricho y del genio con el que se levanta un funcionario, y además, la señora Maldonado, doctor, se va en medio de una infinidad de cuestionamientos por temas de irregularidades y de arbitrariedades. Entonces, ¿en qué contexto también, ya hablando específicamente de la renuncia de Maldonado, ella sale de la judicatura? Habíamos conversado anteriormente que según el artículo 178 de la Constitución, el Consejo de la Judicatura es el ente de gobierno, planificación es gobierno, ¿verdad? Es el ente administrativo, que no me falte nada. Hoy día en las judicaturas no hay ni papel ni tóners para las impresoras, ¿sí? El tema disciplinario y el tema de control. Yo creo, y justamente el presidente de la República actual se mencionaba y él decía que hay que eliminar el Consejo. La pregunta del millón es, ¿eliminarlo para qué? ¿Eliminarlo por qué? Yo creo que hay que entrar en un debate de funciones y de darle derechos aplicables al Consejo de la Judicatura. El tema disciplinario es fundamental para el Consejo de la Judicatura, porque siendo el ente de gobierno y de control, si no tiene sistema disciplinario, es como el profesor que no puede calificar un examen.
¿sí? Y aquí no se califica la actuación judicial respecto del criterio del juez, sino su desenvolvimiento administrativo. Y hay ciertos marcos y renglones de aplicación del sistema disciplinario y normativo. Pero estamos hablando de un factor, de otros 4 que son igual de importantes. ¿Qué ha hecho el Consejo de la Judicatura respecto de planificación? Nada, respecto al gobierno. ¿Qué ha hecho respecto de administración? Nada. Tenemos infraestructuras que no han sido dadas mantenimiento. Y luego dicen, es que estuvieron mal construidas. Pero si no se le ha dado mantenimiento, si usted a su casa no le da mantenimiento, se le va a caer, así la construya quien la construye. Si usted no compra papel, si no compra tóneres, no puede dar servicios. Si no compra licencias, no puede tener audiencias telemáticas que en la pandemia, más allá de que debería ser la funcionalidad habitual y que la gente solamente vaya a una oficina judicial cuando sea estrictamente necesario, pero que todo lo pueda realizar desde su casa. En el fondo, el Consejo de la Judicatura ha demostrado que no ha estado ahí liderando un proceso de acceso ciudadano a la justicia. No ha pensado en el usuario, ha estado pensando en lo que bien puede hacer, en sus limitaciones y en su visión bastante cuadrada bajo ciertos intereses políticos y personales. ¿Cómo tomo la renuncia de la doctora Maldonado? Como le digo, tardía. Creo que todos debían haber renunciado hace tiempo por honor a la verdad y ante la inoperancia. Pero también lo tomo como un pretexto. Como ya no sabía qué hacer y ante los cuestionamientos, tomo este pretexto y me voy. Deben recordar que la responsabilidad de las autoridades públicas es hasta un año posterior de ceder en sus funciones para el tema del juicio político. Pero el juicio político también llega tarde, porque digamos uno de los defectos del enjuiciamiento político en la Asamblea es la censura y la destitución, y la destitución es un estigma que va a tener que cargar el funcionario, como le pasa a la señora María Paula Romo. Ella fue destituida por la Asamblea, pero acá con la señora Maldonado la Asamblea estuvo como de brazos cruzados a pesar de todas las irregularidades, de todas las denuncias y todo lo que se conocía. Un montón de gente que habla incluso de temas muy delicados en cuanto a los concursos para las notarías, doctor Arvito. O sea, que las notarías se han convertido en una suerte como de botín en el Ecuador y nadie dice nada. O sea, esos son secretos, nomás conversan entre abogados, el círculo, pero nadie sale a denunciar ni a decir nada. A los asambleístas sabían absolutamente todo esto, ¿no? Que hubo una intromisión, por ejemplo, grosera en casos que son muy sonados y que fueron muy políticos, el del sorteo, por ejemplo, para el caso del alcalde de Quito y cosas por el estilo. Entonces, también la clase política como que se quedó dormida, ¿no? Bueno, recuerda usted que anteriormente, la normativa siempre ha indicado que el efecto del juicio político es la censura, y la censura tiene un efecto que es la destitución. Para mí siempre estuvo clarísimo, pero para cualquier duda, con la reforma última que se dio, queda claro que la censura acarrea los mismos efectos de la destitución, aunque el funcionario ya no esté en funciones. Es decir, la sanción famosa de los 2 años o del tiempo que le dan de veto para que pueda ingresar nuevamente al servicio público. Pero yo creo que hay una constatación superior incluso, mi estimado amigo. Más allá de la destitución, más allá del veto que existe y que está, aquí hay que dejarle a la gente claro. El funcionario que no está en sintonía con darle un mejor servicio a la gente, la autoridad tiene que olvidar de ser autoridad y ser servidor público. Y si no sirve para el público, tiene que dar un paso al costado. Todas esas personas que se quedan solamente con el carrito con sirena no nos sirven en el sector público. Le tienen que servir al ciudadano. Y están con unas funciones. Yo siempre digo que el poder no hay que analizarlo como sustantivo. Eso déjenselo a He-Man, tengo el poder. El poder hay que utilizarlo como una facultad para permitir ejercer funciones que faciliten a los ciudadanos tener un mejor servicio público. De lo contrario, dedíquense a la empresa privada, tienen todo el derecho del mundo, pero no se metan al servicio público, porque en el servicio público hay que tener un sistema de conscripción a favor del ciudadano. Doctor Arvito, debería llamar la atención el hecho de que esta renuncia se produzca en momentos en que el presidente de la República dice que va a convocar una consulta popular para eliminar el Consejo de la Judicatura, en momentos en que hay una aparente pugna, o había una aparente pugna, entre el titular de la Corte Nacional de Justicia, el señor Iván Saquicela, y la señora Maldonado, en momentos en que el presidente se reúne con el señor Saquicela saluda la intención del presidente de convocar esta consulta popular para eliminar el Consejo de la Judicatura, en momentos en que la Corte Constitucional también le llama la atención a la Judicatura por la selección de jueces del 2019, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿debería llamarnos la atención? ¿Eso tendría algo que ver? Sí. ¿Deberíamos ser mal pensados? Porque si fuese el diáfano análisis personal, debió haber renunciado hace mucho tiempo atrás, igual que el resto del Consejo. Pero más allá de eso, usted toca algunos puntos que hay que verlos por separado.
yo sí he percibido una suerte de pugna entre quién es más importante de todas estas autoridades que conforman la función judicial. Y aquí no es una lucha de egos, ni de quién es más importante. Tenemos funciones distintas, como el compañero conserje tiene una función y el compañero ministro tiene otra función que están catalogadas por la norma y dadas por una acción de personal. Pero tenemos funciones distintas, ninguno es más importante uno que el otro, ¿sí? En este caso, todas las instituciones que conforman el sector justicia, la función judicial, todas tienen funciones específicas. ¿Quién es importante en la administración de justicia ordinaria? Pues todo el sistema de cortes, y desde luego la cabeza máxima es la Corte Nacional de Justicia. ¿Quién es el más importante en la Fiscalía? El sistema de pesquisa y de investigación que tenemos, donde su cabeza máxima es la señora o señor fiscal, y así en la defensa pública y en el Consejo de la Judicatura. Para sus funciones, el ente máximo es el Consejo de la Judicatura. Esto no es pelea de foto, esto es pelea, yo quisiera que así la gente se pelee es por hacer las cosas que tiene que hacer, y no por pelea de quién es más importante y quién va primero en la silla. Eso créame que debe estar muy superado en la tribu, ¿sí? Y el último factor que usted toca, que es muy importante, es que es cierto, el presidente actual de la República ha dicho, yo creo que hay que eliminar, y me suena, eliminar el Consejo de la Judicatura, y me suena más, es un balazo al aire. No nos podemos quedar en la discusión si hay que eliminar o no eliminar. Hay que eliminarlo ¿para qué? ¿Quién va a asumir estas funciones? ¿La Corte Nacional de Justicia? Bueno, primero preguntémosle si están al día con los casos de casación. Recuerden que aquí hay casaciones que duran años, como hay casaciones que duran 17 días, ¿no? Porque hay que ser frontales y decir las cosas. Esa Corte que está con sobrecarga procesal, que hay casos de admisión e inadmisión que pueden tomar 6 o 7 meses para que recién la admitan, ¿también se va a hacer cargo del sistema administrativo? Yo no creo que sería una propuesta inteligente e interesante. Creo que a las funciones del Consejo de la Judicatura hay que ver qué se potencia y qué se cambia. Para mí el sistema disciplinario es fundamental. Y siempre se habla, siempre se lanza el balazo al aire, ha habido abuso en la aplicación del sistema disciplinario. Bueno, la decisión del sistema disciplinario es una decisión administrativa que es completamente impugnable en sede judicial a través de un juicio contencioso administrativo. Ahí hay un segundo filtro. Y segundo, si han existido casos o denuncias de abuso de aplicación de cualquier herramienta y de cualquier autoridad en su momento del sistema disciplinario, denúncienlo, investíguenlo y sancione. Pero aquí viene un factor importante, y parafraseo a un querido amigo, no puede utilizarse la inoperancia del actual Consejo como un indicador de si la figura del Consejo, la institución del Consejo, debe existir o no existir. Lo que hay que cambiar es esos administradores. Que el administrador no sirve, yo no tumbo la empresa, tumbo al administrador. No podemos caer en eliminar el Consejo porque un Consejo no ha servido para nada. Carlos, pero que es parte de, ¿no? Y por las cosas que finalmente la señora Maldonado termina llegando. Se habló mucho de su cercanía con el expresidente Lenín Moreno, ¿no? Y la señora terminó formando parte de todo ese entramado que montaron con Trujillo, Fiscalía, Contraloría y Judicatura para empujar todo ese proceso de persecución que hubo durante este tiempo. Cuestionable también la forma en la que llega ella y con las disposiciones a cumplir. Mire, yo no soy muy partidario de esto de calificar a alguien o prejuzgar a alguien porque si es cercano, amigo o enemigo. Si la señora Maldonado y este consejo hubiesen hecho un trabajo excepcional, seríamos los primeros en aplaudir y decir qué genial decisión, y la señora nos ha beneficiado a todos, porque sobre todo primero como abogados en libre ejercicio y como ciudadanos estamos teniendo acceso a un buen servicio de calidad de justicia, de administración de justicia. Y diríamos en lo personal qué mal gusto que tiene para escoger amigos, pero ha sido una funcionaria eficiente. Más allá de sus amigos o enemigos, lo que ha demostrado la doctora Maldonado, como este consejo, que no han servido para administrar el sistema de justicia y pasan sin pena ni gloria, o con más pena que gloria, de su transcurrir por el servicio público.